¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si me perdiera en el infierno? Vaya ironía que en esa historia fue el GPS más cruel pero acertado para reencontrarse consigo mismo. Bienvenido a la Divina Podcast, un rincón donde la literatura y diversión conviven. Yo soy José y mi amigo Álvaro, nos estaremos acompañando mientras charlamos sobre la Divina Comedia con nuestro invitado especial, un aficionado a la música y a la poesía. Por favor, con ustedes, Jeremy. Hola, soy el invitado especial Jeremy. Daré mi punto de vista sobre esta obra. Bueno, empecemos, ¿no? sí, pero primero hay que ver un poco de contexto, ¿no? Como, ¿quién fue el escritor? El escritor fue un italiano llamado Dante Alighieri, nacido en los años 1265 en la ciudad de Florencia. Enamorado de Beatriz, fue un escritor y poeta. Su obra, Comedia, nombrada Divina Comedia por Boccaccio, cambió la forma de entender el viaje del alma, mezclando teología, política y una crueldad de la condición humana. El cual fue exiliado de su pueblo por razones políticas, amenazándole de muerte si volvía. 30 años exilió este destierro, lo marcó profundamente. Por eso, en la Divina Comedia castiga a muchos enemigos políticos con nombre y apellido, y hasta mete al propio Bonifacio en el infierno antes de que muriera. Imagínate un poeta que tras 30 años de exilio decidió retratar el más allá con tanto detalle que hasta la actualidad se sigue leyendo y siendo varias veces mencionado y basado para distintos productos. Pero eso lo veremos más tarde. Por ahora deberíamos empezar por el inicio, ¿no? En la mitad del camino de nuestra vida, me encontré en una selva oscura, porque había perdido la senda recta. Pues la comedia no empieza en el infierno, comienza con un hombre confundido, solo en una selva, fuego ni demonios, solo un alma que ha perdido el rumbo. Intenta salir de la selva subiendo a una colina, pero tres bestias la bloquean el paso. La primera es una pantera que representa la lujuria, la segunda es un león que representa el orgullo y la otra es una loba que representa la avaricia. Dante sube pero no puede, no tiene fuerzas para vencerlas. Y de ahí justo antes de que se rinda aparece Virgilio que le dice, ven, que te mostraré el infierno que necesitas entender. Me hace pensar en cuando uno está bloqueado creativamente. A veces la inspiración no sube contigo, hasta que aparece alguien que te guía, incluso si primero tienes que descender a lo más feo de ti mismo. Dante no está muerto, pero tampoco está vivo. Espiritualmente, Virgilio, el poeta que siglos después de su muerte vuelve a ser guía, no de Roma, sino del alma. Para poder entender el descenso al infierno en la Divina Comedia, hay que entender que esta está estructurada con 9 círculos concéntricos, cada uno más estrecho y profundo. Número 1. Limbo. Dante entra al primer círculo del infierno, y lo primero que encuentra no es fuego, sino un silencio solemne, ni gritos ni llantos, solo ausencia de luz divina. Está en el limbo. Hayan personas virtuosas como Homero, Julio César, Sócrates, pero aquí se encuentran las almas que nacieron antes de Cristo, los no bautizados o los que nunca conocieron su mensaje. Es como vivir en un acorde suspendido sin resolución. Sabes que hay belleza, sabes que hay arte, pero nunca podrás tocar la nota final. No es un lugar tormentoso físicamente, pero se nota la tristeza eterna y ausencia de Dios. Virgilio mismo, el guía de Dante, vive en el limbo. Es él el alma que sabía que puede mostrarle el camino, pero que nunca podrá entrar en la gloria del cielo. Número 2. Lujuria. Que el aire se agita, ya no hay calma, es lujuria. En el segundo círculo, los cuerpos no caminan, vuelan sin control, atrapados por un viento eterno. Ellos son arrastrados eternamente por un torbellino de vientos violentos, como se dejaron llevar por sus pasiones sin control. Ahora son incapaces de detenerse o tener un descanso, ni siquiera para abrazar a sus amantes. No pueden tocarse, vuelan uno junto al otro, sin jamás poder unirse. Lo genial de este castigo es lo simbólico. Si en vida se dejaron llevar por el deseo, aquí el viento los arrastra sin que puedan resistirse. Sus cuerpos están condenados a lo que fueron sus pasiones impredecibles e inestables. En ese círculo se encuentra Paolo y Francesca. Francesca estaba casada con un hombre brutal,
Se enamoró de su cuñado Paolo mientras leían juntos la historia del rey Arturo. Se besaron, y ese beso desató su tragedia, pues fueron asesinados por el esposo de ¿Y Francisco. sabes qué? Dante no los maldice, se conmueve, llora, porque entiende que a veces el deseo no es maldad, sino una debilidad humana, una caída. Número 3. Aquí no hay mesas llenas de vino, ni vino ni dulce. Gula. Aquí llueve podredumbre. Aquí los glotones, los que vivieron para devorar, se revuelcan en el fango mientras el cerbero, el monstruo de 3 cabezas, los mastica como si fueran restos sin alma. Los glotones, o sea, las almas que en vida vivieron para el exceso, especialmente comida y bebida, pero más allá del hambre literal, Dante critica el deseo desmedido de placer sensorial sin moderación. O sea, gula no solo es comer mucho, sino también poner, digamos, el estómago antes que el alma, el placer antes que el propósito. Cerbero, el perro de 3 cabezas, es distraído por Virgil, que le lanza tierra en sus bocas para calmarlas y poder pasar con Dante. Viven bajo una lluvia constante, fría, pestilente. Mezcla de granizo, agua negra y nieve enterrados en el barro, aullando, revolcándose, incapaces de levantarse mientras son desgarrados por Cerbero sin piedad. Sin duda el castigo refleja cómo los glotones se revolcaron en los placeres del mundo y ahora son tratados como animales sin control ni razón. Número 4. Avaricia. Empujan y empujan, ciegos cansados, avaricia, 2 ejércitos. Condenados a chocar para siempre. Uno por nunca soltar, otros por nunca guardar. Es como ver 2 extremos de una misma locura. Los tacaños obsesionados con cada centavo, y los que tiraban billetes como si fueran confeti. Todos terminan igual, reventándose la frente contra una roca que no lleva a nada. Un puré de almas con saldo negativo, tanta plata, que al final no vale nada. El oro aquí no brilla, solo pesa. Una tumba con logos de banco. Y parece Plutón, el viejo dios del dinero, soltando una frase que nadie entiende, como si el idioma de la codicia ya no fuera humano. Solo ruido, solo gritos, y Virgilio lo calla porque la razón, la verdadera, no tiene precio. El aire pesa más, el lodo burbujea, ira. Aquí no se llora, se grita. El quinto círculo es un campo de batalla donde los iracundos se desgarran como bestias y los tristes se hunden en su propio silencio. Cuerpos embarrados que ni se reconocen, ni saben por qué pelean, pero no pueden parar. Y bajo ellos, los melancólicos que no hicieron nada, que lo guardaron todo, y eso también los condena. Y entre ellos Flipo Argenti, un enemigo de Dante, y por primera vez, Dante no perdona, no se conmueve, solo lo ve hundirse y dice, qué bueno que sufra, aquí la rabia no se expía, se arrastra. Aquí aparece Fleias, el barquero infernal, que transporta a Dante y Virgilio en una barca sobre el río de Estilla. Fleias es como una figura mitológica asociada con la destrucción y la ira. Lleva a Dante hacia la ciudad de Dite, la zona más profunda y oscura del infierno. Número 6. Herejía. Imagina un cementerio en llamas, tumbas abiertas, pero nadie puede salir. No hay noche ni descanso, solo fuego. Así es el castigo de los herejes, los que negaron el alma y ahora son devorados por la eternidad que no creían. Después de la muerte no hay nada. Herejía. Dante los pone precisamente en el más allá, sufriendo eternamente por negar lo eterno. Ironía pura, ¿no? A partir de aquí, Dante entra en la ciudad infernal de Dite, que marca el inicio del infierno más profundo. La entrada está custodiada por demonios furiosos, por eso Dante y Virgilio casi no logran entrar, hasta que un mensajero celestial desciende del cielo, abre las puertas con autoridad y los deja pasar. Número 7. Violentos. Aquí no hay redención. Violentos. Solo sangre. Árboles que sangran con apariencia humana falsa, ríos que hierven, lluvia de fuego. Es el séptimo círculo, es la furia convertida en geografía. Aquí la violencia no se borra, se imprime. Tiranos sumergidos en su propio baño de sangre. Suicidas que ya no Pierre tienen cuerpo, de solo Vigne, corteza. un árbol que solo puede hablar cuando sufre. Eso me marcó, la poesía del dolor.
el cuerpo negado, el alma atrapada en una raíz que sangra, versos Dante lo hermosos divide en tres y recintos, trágicos. o giros, porque reconoce que la violencia no siempre es la misma. Violentos contra el prójimo, donde se sumergen en un río de sangre hirviendo, llamado flagetonte, mientras unos centauros armados patrullan el borde y disparan flechas a quien intente salir. Violentos contra sí mismos, suicidas y derrochadores de vida. Suicidas convertidos en árboles. Los suicidas son convertidos en árboles secos y sangrientos. Las arpias, monstruos alados, desgarran sus ramas y solo de esta manera pueden hablar. Solo pueden hablar a través del dolor. El tercer recinto son los violentos contra Dios, contra la naturaleza y el arte, donde un desierto ardiente con una lluvia de fuego eterna cayendo sobre ellos. Los blasfemos están acostados arriba, desafiando al cielo, mientras que los sodomitas, que son los que hacían violencia contra la naturaleza abundante, caminan descalzos en círculos, y los usureros, o sea, las prostitutas, están sentados con bolsas colgadas en el cuello mirando sus emblemas familiares como una condena. Número 8. Fraude. Bienvenidos al teatro del engaño. Fraude, 10 actos, 10 castigos. 10 formas en que la mentira se pudre. Esto no es solo el infierno, es un carnaval de la falsedad donde el alma se disfraza y el castigo la desnuda. Los fraudulentos. Que son envueltos en llamas individuales como lenguas de fuego que esconden su rostro porque usaron palabras para manipular. En el acto 9 sean causantes de cismas o divisiones. Son cortados en dos de arriba a abajo por un demonio con una espada y sus cuerpos se vuelven a unir, solo para ver ser cortados de nuevo. Y por último, en el acto 10 están los falsificadores, pueden ser alquimistas, falsos testigos, plagitarios, y ellos sufren de enfermedades horribles. Puede ser lepra, fiebre, sed, locura. Número 9. Traición. No hay fuego aquí, solo silencio, solo hielo, solo traición. Bienvenidos al centro del infierno, donde el amor fue roto por el filo de la confianza. Dante divide este círculo en 4 zonas, según a quién se traicionó: Caína, Antenora, Ptolomea y Judeca. Y el centro, Lucifer no es un rey del fuego, sino un prisionero, llorando sin lágrimas, atrapado en el centro del universo del pecado. Es gigantesco, con 3 caras, 3 bocas, y cada uno mastica eternamente a los 3 mayores traidores de la historia: Judas Iscariote, traidor de Cristo; Bruto y Casio, que son los traidores de Julio César. Lucifer bate sus alas enormes intentando liberarse, pero solo genera más viento helado, congelando aún más el lava. Los profetas con la cabeza al revés, qué imagen más fuerte. Es como una maldición para el artista que intenta ver demasiado. El precio por querer saber más. Fuego que habla, lenguas que queman. Es poesía ardiente, y los ladrones fundiéndose con serpientes. No hay identidad, robaron tanto que perdieron hasta su forma. Dante no castiga con golpes, castiga con símbolos, y duele más. Y al final, Dante y Virgilio escapan por las piernas peludas de Lucifer, suben por un túnel y emergen bajo el cielo estrellado, porque sí, incluso desde el fondo del pecado se puede subir. Después de descender por los 9 círculos del infierno, lo que más me queda no es el miedo, sino la estructura. Dante no solo escribió poesía, escribió un mapa del alma humana. Cada pecado es una elección, cada castigo es una consecuencia. Me impresiona cómo usa el simbolismo para enseñar sin sermonear, castigado y sin gritar. Acto 2. El purgatorio. Y el tipo tenía rabia, ¿no? Metió políticos, papas, héroes y enemigos personales. Para mí, Dante hizo justicia poética, literal. Y lo mejor es que no necesita ser religioso para entender el mensaje. Es humano. Nadie quiere quedarse congelado con su peor error. La traición, por ejemplo, no necesita llamas, solo necesita ser recordada. Acto 2. El purgatorio.
El infierno es estructura, el purgatorio es camino, pero el paraíso es comprensión. Dante nos dice acá, no basta con pecar, no basta con no pecar, hay que purificarse y luego aspirar a la verdad. El infierno es estructura, el purgatorio es un camino, pero el paraíso es comprensión. Dante nos dice que no basta con pecar, hay que purificarse y luego aspirar a la verdad. Purgatorio no es un castigo eterno, aquí están las almas que se arrepintieron tarde o poco, incluyendo excomulgados o perezosos. Esperan su turno para empezar la subida por una terraza dividida en los 7 pecados capitales. Son la soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia y prodigalidad, la gula y la lujuria. Aquí Dante se encuentra con Beatriz, su amor y guía espiritual, que reemplaza a Virgilio. Virgilio no puede seguir más porque no es cristiano. Se despide con una de las escenas más emotivas del libro. Un viaje místico por los 9 cielos del universo, según la astronomía medieval. Cada cielo representa una virtud o un nivel de sabiduría, guiado por Beatriz para contemplar a Dios. El primero es la luna, que son los inconstantes de la fe, Mercurio, los ambiciosos por la gloria, Venus, los amantes devotos, Sol, los sabios teólogos, Marte, los guerreros de la fe, Júpiter, los reyes justos, Saturno, contemplativos místicos, estrellas fijas, virtuosos perfectos, y el primer móvil, el motor del universo. Y el décimo es el imperio, más allá del tiempo y el espacio. Están las almas salvadas y la rosa celestial, donde cada alma brilla como un pétalo. Dante finalmente contempla la luz divina y entiende el amor que mueve el sol y las estrellas. El paraíso no es solo paz, es matemática divina, proporción, belleza, es como llegar al último nivel de sabiduría. Dios no es un juez, es una ecuación perfecta de amor, y cuando ve a Dios no puede describirlo, solo lo siente, lo intuye, como la música más hermosa que no se puede escribir, solo vibrar con ella. Pues después de tanto dolor y castigo y redención, Dante nos lleva a la contemplación del amor absoluto. Y no es un amor romántico, es un amor universal, que todo lo ordena, que todo lo mueve. El paraíso no es un lugar, es un estado de alma. Y Dante va a entender eso, que lo cambia todo. Pues Dante no es capaz de simplemente entenderlo y cuando llegó no es que lo entendió, simplemente lo sintió. Dante no sube al cielo, él se devuelve en él, como un acorde final que no necesita aplauso, como un poema que termina en la palabra exacta. Ver a Dios es ver la armonía, no hay gritos ni juicios, solo luz, y eso, para un alma artista, es llegar al silencio perfecto. Así cerramos este viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso. No fue solo un análisis literario, fue un mapa del alma, y como dijo Dante, el amor que mueve el sol y las demás estrellas es lo que nos mueve también a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, que les vaya bien, que tengan lindo día.